¿Te ha pasado alguna vez que estabas de vacaciones y de repente empieza a dolerte un diente? Bueno, pues esto es lo que lamentablemente le ocurrió a un estudiante mío cuando estaba de vacaciones en España y tuvo que ir al dentista. Bueno, pues de eso vamos a hablar en la clase de hoy, de el dentista. ¿Qué preguntas hacer? ¿Qué preguntas nos van a hacer? ¿Y qué vocabulario vamos a escuchar y vamos a necesitar? Hola, soy Vanessa, profesora de español online, y en este canal puedes aprender gramática, vocabulario y cultura de España. Comenzamos con la clase de hoy. Bien, vamos a hablar de 3 situaciones por las que vamos al dentista. La primera, para hacernos una revisión. Una revisión es cuando no tenemos ninguna molestia, pero vamos al dentista para que nos miren la boca y nos digan en qué estado está. Segundo, podemos ir cuando tenemos alguna molestia o dolor en alguna muela o diente. Y tercero, también podemos ir al dentista si se nos rompe algún diente o alguna muela. Bien, vamos a pasar ya al momento en el que estamos en el dentista. Generalmente, cuando entras, vas a decir que tienes una cita. Te van a preguntar por tu nombre, por tus apellidos y si has estado alguna vez en esa clínica. Y luego te dirán, por favor, siéntese y espere a que le llamemos. Es muy posible que si es la primera vez que estás en el dentista tengas que rellenar algún tipo de formulario donde te preguntarán por tu nombre, tus apellidos, tu edad, enfermedades que tengas, alergias y qué otro tipo de problemas importantes médicos tienes que puedan influir en los tratamientos. Una vez en la cabina con el dentista, te pedirán que te sientes en el sillón o la silla. Bien, una vez estás con el dentista, te puede hacer el dentista preguntas o tú le puedes hacer preguntas al dentista. Las vais a ver aquí con los simbolitos de la persona y el dentista. ¿De acuerdo? Bien, lo primero, el dentista te puede preguntar ¿qué problema tiene o qué problema tienes? En España no se suele usar mucho el usted, a no ser que sea una persona mayor. Por esa razón voy a ponerlo en informal. ¿Qué problema tienes? Tú podrás contestar me duele, me molesta un diente, una muela o se me ha roto un diente, una muela. El dentista, ¿qué muela o diente te molesta? ¿Qué muela o diente te duele? ¿Qué muela o diente se ha roto? Si hablamos de dolor, también te puede preguntar ¿desde cuándo te duele? ¿Desde cuándo está rota? O tú puedes decir me duele desde el lunes, el martes, se rompió hace un día, una semana, unas horas. Otra pregunta que te puede hacer, ¿hay algo que agudice, hay algo que aumente el dolor? Y tú puedes contestar sí o no. Sí, el frío hace que me duela más. Si mastico, me duele más. Si tomo algo caliente, me duele más. O el dentista te puede preguntar, ¿te duele cuando tomas algo frío, caliente? ¿Cuando masticas? Bien, sobre las encías. Tú puedes decir, me duelen las encías o me sangran las encías. O el dentista te puede preguntar, ¿te duelen regularmente las encías? ¿Te sangran regularmente las encías? Bien, después de estas preguntas generales sobre por qué estás en el dentista, te puede dar distintas órdenes para poder explorar tu boca. Y estas son, abre la boca un poco más, por favor, gira la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, no muevas la lengua o mueve la lengua hacia este lado o hacia el otro, no tragues, tragar es tragar la saliva o cualquier líquido que te pongan en la boca. Por favor, enjuágate.
Generalmente hay un vasito con agua para que te enjuagues la boca después de algunos procedimientos. Es también muy común que te digan que por favor les avises si tienes dolor. Pueden decirte frases como las siguientes: si te duele, dímelo, o por favor, dime si te duele. ¿Te molesta lo que estoy haciendo? Si sientes dolor, avísame. Siempre vas a encontrar palabras como dolor, molestia, avisa o dime. A veces, cuando no ven nada en la boca y tú tienes dolor, te pueden indicar que quieren hacer una radiografía. Vamos a hacer una radiografía. Bien, ya te han revisado la boca y ahora vamos a hablar de diagnósticos generales que te puede dar el dentista si ha sido por un dolor en una muela o diente o porque se te ha roto alguna muela o diente. Primero, te puede decir que tienes una caries, la caries. La caries quiere decir que tienes en alguna muela bacterias que la están estropeando. En este caso te puede decir que te tiene que realizar un empaste. En el ámbito coloquial no hablamos de caries, en el ámbito coloquial decimos se me ha picado una muela, tengo un diente picado. Usamos la palabra picar. También es posible que no solo tengas una muela o un diente picado, sino que tengas una infección. En ese caso te van a decir tienes una infección. Deberás de tomar antibióticos o analgésicos para el dolor. Si el dolor de muela que tienes o de dientes no es solo porque tienes una caries pequeña, sino que ha bajado por la raíz del diente, te dirán que tienen que hacer una endodoncia. La endodoncia. En el lenguaje coloquial, entre conocidos, hablamos de matar el nervio, porque en la endodoncia se trata no solo de donde está la caries, sino también bajan hacia el nervio del diente. En el caso en el que tengan que quitar mucho diente, te pueden decir que después del empaste o después de la endodoncia te tienen que poner una corona. La corona se pone sobre el diente. Y ese es el vocabulario en el caso de que vayas al dentista por algún tipo de dolor en el diente. En el caso de que te hayas roto el diente, probablemente el dentista te diga tengo que hacer una reconstrucción, tengo que hacer una endodoncia, tienes que ponerte una corona, tengo que realizar un empaste. Si en ninguno de los dos casos, tanto si te has roto un diente o una muela como si tienes mucho dolor o algún tipo de infección, si no hay solución, es posible que te digan que tienen que extraer la pieza. Extraer la pieza, en lenguaje coloquial, es sacar el diente, es decir, quitártelo. Antes de realizar cualquier cosa en tu boca que te pueda producir dolor, te indicarán que te pueden poner anestesia. Te voy a poner anestesia. Y te preguntarán, una vez lo han hecho, ¿notas la zona dormida? O te golpearán dentro y te indicarán, ¿notas algún dolor? ¿Notas alguna molestia? Y tú contestarás, sí, no, me duele, no me duele, me molesta, no me molesta, me duele mucho, me duele un poco. Y por último, es posible que en el caso de que vayas al dentista porque te duele la boca, no sea nada, es decir, no sea una caries, no tengas ningún problema grande. Puede ser que te digan que tienes inflamadas las encías, tienes las encías inflamadas, o te pueden indicar que es un problema con la mandíbula. Tienes un problema con la mandíbula a la hora de masticar. La mandíbula, masticar. Bueno, y con esto acabamos con el vocabulario y las preguntas y respuestas que puedes necesitar si vas de urgencia al dentista. Bueno, espero que hayas aprendido vocabulario nuevo, interesante y que no conocías hasta ahora. Siempre puedes practicar escribiendo algún comentario en español con el vocabulario que hemos aprendido. Recuerda que te puedes suscribir al canal y así no te perderías ninguna clase más.
Y por aquí te dejo un vídeo que quizá te ayude a seguir practicando o aprendiendo español. Nos vemos en el próximo vídeo.